hay argumentación. Si no hay punto de vista, no hay una toma de partida, no existe la argumentación. Claro, sabemos, ¿no?, ya en todas las discusiones teóricas con gente como Plantano, como algunos otros, ¿no?, que para que exista ese punto de vista, bueno, tiene que haber detrás, desde la tradición grecolatina, una cuestión en disputa, ¿no? Y esa cuestión en disputa, cuando es argumentativa, es de un carácter muy peculiar, porque no toda pregunta es de carácter argumentativo, ¿no? Es de carácter argumentativo cuando podemos manifestarnos en pro o en contra, ¿sí? Podemos tener un punto de vista a favor o en contra. Cuando es una pregunta teológica de cierto tipo, no va a haber argumentación, ¿sí?, porque es el dogma el que responde, y cuando hay un dogma o hay una autoridad, la argumentación se elimina. Es otra de las maneras también de eliminar la argumentación. Una es agarrarse a trancazos y otra es imponer el punto de vista, ¿no? Entonces, cuando existe esa cuestión y puede ser respondida por cuestión epistemológica o por cuestión sociopolítica a favor o en contra, podemos estar ante un ámbito argumentativo. Y ya desde ese punto de vista también un aporte de la teoría tulminiana es cómo lo concibe. Es algo que yo me quiebro la cabeza de por qué sucede que se retoma tanto el tema de Tulmin, pero no el espíritu tulminiano, ¿no?, en muchas cosas. Y una de esas es la palabra que él coloca en el original en inglés cuando habla del punto de vista de la argumentación. Y él habla del término claim, C-L-A-I-M en inglés. Y el término claim es un término que en su origen, y él lo dice específicamente en su texto más clásico, que se llama Los usos de la argumentación, que ya está traducido, por cierto, al español recientemente. Antes estaba solamente en inglés, The Uses of Argument, ¿no?, que fue originalmente de la Cambridge University Press, ¿no?, de la Universidad de Cambridge. En ese texto él ya dice que él tomó ese término de los conflictos mineros, ¿sí? Y claim es como cuando un minero reclama un territorio para fundo minero. Entonces es desde el origen y especificado por él una pretensión de ubicarse en un lugar dado. Y constantemente se traduce en una reducción lógica, ¿sí? Y entonces se habla de conclusión en los casos más extremos, ¿no?, cuando justamente la pretensión tulminiana es eso, es una pretensión, es huir de la noción de conclusión, ¿no? Y a veces se traduce por un término un poco más blando que le ponen muchos estudiosos en español, tesis, pero a mí el término tesis, sin ser tan fuerte como conclusión, todavía no refleja para mí lo que es ese espíritu tulminiano de la pretensión, porque él claramente quería que el término pusiera de entrada en cuestión el punto de vista, o sea, que no es algo firmemente establecido de una manera universal, sino es algo que está precisamente en disputa, ¿sí? Y al perder la palabra muchas veces se pierde demasiado, porque ya lo que acarrea perder la sutileza de esa palabra, cuando empieza a manipularse el término tesis, es mucho, ¿no? Entonces yo sigo conservando la noción de pretensión, ¿no?, que se me hace más débil y también más justa con respecto a la orientación de Tulmin, ¿no? Y creo que es válido interpretarlo así, porque yo incluso tuve la suerte, la oportunidad de todavía conocer a Tulmin y platicar con él alguna vez, ya el año anterior a que muriera, ¿no? Y creo que él se reivindicaba en esa perspectiva del segundo Wittgenstein y en esta apertura de su noción de la argumentación, y de hecho no estaba muy a gusto con muchos usos que se hicieron posteriormente de su orientación y de su trabajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese punto de vista, dice Tulmin, nosotros nos enfrentamos a otros que no piensan de la misma manera o que no tienen el mismo conocimiento, la misma experiencia que yo tengo. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿y ese punto de vista en qué lo fundas? Y
ese fundamento, ese ground, le dice él en inglés, de la argumentación, es lo que para la tradición empirista o para la tradición cartesiana eran los hechos, ¿no? Las evidencias. Pero él dice, el asunto con la argumentación es que no todo es tan simple, ¿no? Porque el punto de vista, sin él no hay argumentación, pero para sostenerlo necesito yo datos duros, necesito evidencias, necesito hechos, ¿no? Y esos son de carácter real, de carácter fáctico, ¿no? Y para pasar de algo que yo conozco como es una evidencia o un hecho, ¿no? Que puede ser que la mesa tiene 1 metro por medio, que puede ser que el agua está formada de hidrógeno y oxígeno, cualquier elemento que es reconocido por los demás como algo incontrovertible, incontrovertible hasta cierto grado, como decía aquel Wittgenstein sobre la certeza, uncertainty, ¿no? Donde decía, bueno, yo tengo que asumir ciertas cosas, ¿no? Que tengo manos y otras cuestiones, porque si no parte de ahí está en chino, ¿no? Pues, o sea, no puedo parar. Esas cosas donde no puedo parar y donde digo, bueno, mira, esto si no lo aceptas, pues realmente no discutimos, porque, o sea, más allá no puedo ir, ¿no? Esos son los elementos que son dato, que son evidencia, pero para pasar de eso que conozco a el punto de vista, que es algo que es desconocido para el otro o que es no compartido frente a lo compartido de ese fundamento, de ese dato, de esa evidencia, necesito alguna regla, ¿sí? Y esa regla, dice, es muy diferente al carácter del dato, de la evidencia, ¿sí? Esa regla es del orden de la ley, ¿sí? Es algo que está establecido. Y lo que dice él, bueno, esa regla, esa ley, está establecido para aquellos que comparten esa tradición, para aquellos que comparten el campo, ¿no? Y esa regla que está establecida, que no es la solidez del hecho, no es la solidez de la evidencia, pero es una ley dentro de la comunidad, dentro del campo, nos permite pasar de lo que es conocido a lo que es desconocido, de lo que es compartido a lo que está por compartirse, porque precisamente está en disputa, ¿no? Y esos serían como los elementos base de un esquema de la argumentación, ¿no? El dato o ground, ¿no? Que es del carácter de los hechos, de la evidencia, la pretensión, que es algo que está en cuestión de antemano, de entrada, y algo que es de carácter de la regla, que es lo que le dicen en algunos casos ley de paso, él le llamaba en inglés warrant, ¿no? Como la garantía, en el sentido de que es aquello que se da para que ese punto de vista se sostenga, ¿sí? Y que es del orden de la ley. Y fíjense, el lenguaje de por qué yo sostengo la noción de pretensión tiene que ver con todo el esquema tulminiano, porque la palabra warrant está también ligada a este lenguaje minero, ¿no? De que, bueno, esa es la garantía legal que tú tienes para poder tener la pretensión de que ese fondo es tuyo y lo puedes explotar, ¿sí? Entonces, no es una casualidad que él haya utilizado la palabra claim, sino que en todo su sistema y en la manera de escoger los términos había una intencionalidad clara, consciente. De hecho, él toma el término ground, que es un término peirciano, ¿sí? Es un término que era reconocido en Charles Sanders Peirce como elemento de su filosofía, y esa selección no es inocente tampoco en Toulmin, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos, dice Toulmin, pero eso que es básico, y yo puedo empezar a cuestionar si hay alguna base para sostener ese dato, ¿no? Eso en ciencia sucede, y sucede mucho más en los ámbitos ideológicos o políticos, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? El presidente tiene tantos votos, ¿no? Pero, ¿qué pasó con los votos nulos? ¿Qué pasó con el recuento de los votos? Ahí empezamos a poner en cuestión la validez del dato en el ámbito sociopolítico, pero eso sucede también en la ciencia, ¿no? Los datos se difuminan una vez que cuestionamos las pretensiones y el método de construcción de los datos, ¿no? Que es algo que
que Wittgenstein era muy claro al respecto de eso desde su trabajo sobre las investigaciones filosóficas, ¿no? Entonces, podemos poner en cuestión ese dato y podemos poner también en cuestión la garantía, ¿sí? Esa ley de paso que nos permite ir de lo desconocido a lo conocido, también lo podemos poner en cuestión, ¿no? Y cuando lo ponemos en cuestión necesitamos entonces un respaldo más fuerte, ¿no? Y ese respaldo más fuerte es aquello que se considera como incontrovertible en el campo, en la ideología, ¿no? En la ley, ¿no? Por ejemplo, el fundamento último, el respaldo de una cuestión legal pues sería la Constitución, ¿no? O sea, fuera de la Constitución ya lo único que queda es el derecho que la misma Constitución reconoce, por ejemplo, en el caso mexicano, en el artículo 39, a la revolución, ¿no? Si no, si nos mantenemos en un orden constitucional, pues la Constitución es el respaldo último, ¿no? Si nos mantenemos en un ámbito no dogmático, sino de discusión religiosa, bueno, si se es católico, el fundamento último, el respaldo último sería la Biblia entre los católicos, sería el Corán entre los musulmanes, ¿no? Esas cuestiones que tienen un carácter último dentro del ámbito, dentro del campo, son los que constituyen los respaldos cuando la garantía está en cuestión, ¿no? Y dice también, la pretensión no es algo puro, sino que la pretensión es afectada por modalizadores que limitan el alcance de la pretensión, porque muy rara vez en la vida, tanto en la ciencia más dura como en el ámbito estético o ético o político, decimos algo con toda la contundencia de una afirmación de negación absoluta o de totalidad absoluta, sino que modalizamos la pretensión, ¿no? Todo lo que conocemos en el ámbito de la lógica modal, ¿no? Y no es lo mismo decir el presidente es legítimo o el presidente es ilegítimo que decir probablemente el presidente es legítimo o probablemente el presidente es ilegítimo, ¿no? Entonces dice, esos modalizadores o en algún momento les llama cualificadores, ¿no? Limitan el alcance de la pretensión y lo hacen de manera particular según el campo en el que estamos inscritos en la argumentación. Y por último dice, en ese esquema mínimo de la argumentación, pero que es extendible a todos los campos como una abstracción formal que nos permite funcionar, tenemos una cierta reserva en ocasiones, ¿sí? Son las condiciones de excepción, cuando la pretensión no funciona, si se dan esas condiciones de excepción y que es fundamental en los procesos argumentativos, ¿no? Las cosas son de este modo, sí y solo sí, no hay esta condición de excepción, ¿no? Entonces, ese es su esquema básico, que es una de las aportaciones de la teoría contemporánea de la argumentación más cuestionadas y debatidas, pero a la vez más recurridas, ¿sí? Esos son como los prolegómenos de la teoría de la argumentación contemporánea. Después de eso hay varios hitos. ¿Cómo andamos en tiempo? Perdón. Para ver qué tanto me extiendo en otros aspectos, porque si no me voy a... 11:10. Ok, todavía nos da tiempo de exponer algunas otras cosas. Después de esos pilares fundamentales, empieza a haber propuestas de un carácter ya más puntual, ¿no? De las orientaciones. Creo que toda otra aportación se funda ya sobre esas primeras aportaciones contemporáneas, ¿no? Aunque hay originalidad muy profunda todavía en alguna de ellas, ¿no? Entonces, se manifiestan en el ámbito que nunca había tratado de una manera precisa la argumentación antigua, los enfoques lingüísticos, ¿sí? Y ahí en los enfoques lingüísticos hay básicamente tres perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva de poner el esquema de Toulmin en términos de lenguaje, ¿no? Y entonces lo que se estudia es una opinión y cómo esa opinión se estructura en el lenguaje a partir del esquema de Toulmin para dar
una justificación y una pretensión determinada, un argumento